Cuando hablábamos en capítulos anteriores del ciclo de vida del proyecto, decíamos que este se organizaba de acuerdo a una sucesión de diferentes fases y dentro de cada una de esas fases aplicaríamos diferentes procesos para, desde iniciar esa fase, planificar, ejecutarla y cerrarla. Bueno, pues en este tema veremos concretamente cuáles son los diferentes grupos de procesos que van a operar dentro de una fase y cómo interacciona la relación de unos procesos con otros. Fundamentalmente hablaremos, y lo iremos viendo a lo largo de todo el curso, de 5 grupos de procesos. Habrá procesos de inicio, de planificación, de ejecución, seguimiento y cierre. Además, el código de colores que estamos viendo en la presentación es el que mantendremos a lo largo de todos los temas del curso. La característica de estos procesos es que normalmente las salidas de unos procesos van a servir de entradas o van a hacer la función de entradas de diferentes procesos. No obstante, habrá procesos que necesariamente tengan o requieran entradas externas que no vengan de otro proceso y a su vez generarán salidas que posiblemente no vayan a un proceso, sino que vayan a alguno de los interesados del proyecto. Y lo que también es importante destacar es que esta secuencia de procesos no es necesariamente una secuencia lineal. Normalmente los procesos que van a estar operando dentro de una fase se van a superponer. O sea, es posible y es factible y suele ocurrir en los proyectos que simultáneamente en el mismo momento estemos desarrollando procesos de planificación al mismo tiempo que estamos ejecutando parte del proyecto o haciendo seguimiento de alguno de los resultados previos. Veamos cómo interaccionan o cuál es la interacción básica de estos 5 grupos de procesos. Suponiendo un proyecto con un ciclo de vida resumido a una única fase, podemos decir que cualquier proyecto surge de una necesidad. Hay un caso de negocio inicial donde se evalúa y se decide poner en marcha un proyecto. Ese lanzamiento y autorización del proyecto se hace a través de los procesos de inicio. Aquí nombraremos al director de proyecto y nuestro proyecto tendrá luz verde. Una vez que ya hemos sido nombrados directores del proyecto, nuestra siguiente misión va a ser empezar a planificar cómo vamos a llevar a cabo todo el proyecto. En esta fase de planificación, en este proceso de planificación, no solamente decidiremos cómo vamos a planificar, sino cómo se va a ejecutar el proyecto, cómo se va a hacer el seguimiento de los diferentes elementos del proyecto y además cómo vamos a cerrar y clausurar ese proyecto. Pues bien, una vez que ya tenemos planificado parte del proyecto con suficiente detalle como para empezar a llevarlo a cabo, pues empezaríamos de manera solapada con la planificación a ejecutar esa planificación que ya hemos definido. Conforme vamos finalizando la ejecución de los diferentes elementos del proyecto, tendremos que ir haciendo seguimiento y comprobando que esos resultados que estamos obteniendo pues se ajustan a los valores o a las previsiones iniciales. Si no es el caso, bueno, pues mandaríamos de nuevo ese resultado hacia atrás para reprocesarlo. Pero puede ser que durante el seguimiento detectemos que el problema no ha sido de ejecución, sino de un problema de planificación, una mala planificación o simplemente que la planificación que habíamos previsto, pues debido al cambio del proyecto, pues no se ajusta. Tendríamos entonces que volver hacia los procesos de planificación y replanificar el proyecto. Pero también puede ocurrir que el problema, como veíamos cuando estábamos hablando de las distintas fases, que por cambios en el entorno externo del proyecto y la estrategia de nuestra organización, pues quizá nuestro proyecto empiece a carecer de un valor estratégico para nuestra organización. En ese caso tendríamos que volver sobre el proceso de inicio y revisar la viabilidad o la idoneidad de llevar a cabo ese proyecto. Y por último, puede ser que después de hacer el seguimiento y control veamos que todo está funcionando correctamente. Entonces activaríamos los procesos de cierre, bien procesos de cierre de una fase o del proyecto en su totalidad. Y por supuesto también puede ocurrir que desde esa revisión en los procesos de inicio de la viabilidad del proyecto, bueno, pues decidamos o se decida que el proyecto ya no es viable, ya no es interesante y mejor es cancelarlo. Bueno, pues también existe la opción de directamente suspender o cancelar el proyecto y dedicar los recursos a otro tipo de proyectos, a otras actividades. Al final tendremos un resultado independientemente de que sea un proyecto que ha terminado conforme a su planificación inicial o sea cancelado anticipadamente. Como decíamos, aunque hemos estado viendo que aquí hay como una secuencia, un orden en cómo se van desarrollando esos grupos de procesos, en la práctica ocurre más o menos como tenemos en la diapositiva.
vemos que los diferentes grupos de procesos se solapan. O sea, en un momento dado del proyecto, perfectamente puede haber 3 o 4 procesos de diferentes grupos en marcha. Esto es habitual en cualquier tipo de proyectos y de hecho es lo que suele ocurrir en la mayoría de ellos. El esquema general, y además el que vamos a seguir a lo largo del curso para explicar los diferentes procesos dentro de cada uno de sus grupos, es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Todo proceso se va a caracterizar por tener unas entradas, que es decir, es lo que necesito para poder generar el resultado del proyecto. En las salidas, ese resultado es lo que tendré cuando haya puesto en marcha el proceso o lo que estoy intentando conseguir, y para lograr estas salidas pues utilizaremos diferentes técnicas o herramientas, es decir, lo que vamos a usar. Veremos que los diferentes procesos que vamos a ir viendo a lo largo del curso presentan multitud de herramientas o técnicas. No va a ser necesario, no va a ser obligatorio utilizar todas, simplemente utilizaremos o emplearemos aquella que mejor se adapte a las necesidades de cada momento del proyecto. Pero también comentábamos que había situaciones donde los procesos, sobre todo procesos de inicio o procesos de cierre, que no van a tener entradas provenientes de otros procesos o salidas hacia otros procesos. Son, podemos decir, procesos de inicio o final de cadena. Veamos cuáles son esas entradas y salidas externas de manera general. Si consideramos en este recuadro central todos los procesos que están recogidos en la guía del PMBOK, podemos hablar de manera general de las que van a ser entradas externas, información externa para empezar a activar los procesos. Por una parte tendremos la información que facilita al proyecto, que introduce en el proyecto el patrocinador o iniciador del proyecto, el sponsor del proyecto. El patrocinador va a facilitar al proyecto y por lo tanto al director de proyecto pues un enunciado del trabajo, es decir, qué queremos conseguir con el proyecto, un caso de negocio que es la justificación de la viabilidad, de la idoneidad de ese proyecto, y un acuerdo, o muchas veces acotado a lo que es un contrato. Como veis, el contrato no viene a través del cliente, sino que viene o llega al proyecto a través del patrocinador. Luego nuestra organización, la organización que va a desempeñar o va a desarrollar el proyecto, también aporta información externa a los procesos. Básicamente, las condiciones externas, las restricciones, los factores ambientales, que vimos en otro capítulo, así como los activos de la organización, el propio sistema de gestión de la organización, la base de conocimiento, que la utilizaremos para mejorar el desempeño del proyecto. También va a proporcionar información externa a los procesos el cliente. El cliente básicamente lo que nos va a proporcionar son requisitos. Todas sus necesidades, sus expectativas se traducirán en requisitos que tendremos que ir dando cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y de manera coordinada entre nuestra organización y el cliente puede haber acuerdos en cuanto al tipo o sobre los recursos que a lo mejor en un momento dado tenemos que usar dentro del proyecto. Y como última fuente externa de información tendremos a los proveedores. Los proveedores en un momento dado, cuando entren en juego, pues básicamente lo que van a aportar al proyecto desde fuera de los procesos va a ser sus propuestas. Las propuestas económicas, las propuestas sobre la parte del proyecto que van a llevar a cabo sus contratados, bueno, pues no van a su planificación, su importe económico, características, etcétera. A su vez, los procesos, toda esta información va a entrar dentro del flujo de procesos, en los 5 grupos de procesos, acordados: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, y van a ir generando salidas que en algunas ocasiones no van a ir a otros procesos. Por ejemplo, los documentos del proyecto, la diferente documentación que vamos a ir generando, pues la iremos recogiendo y archivando, que a su vez alimentará de nuevo a los activos de la organización. Y tendremos también el producto o servicio resultado final que genera nuestro proyecto, que entregaremos al cliente, y los contratos o acuerdos que hagamos con nuestros proveedores para su implicación en el proyecto. Quitando estas entradas y salidas externas, el resto de entradas y salidas que van a usar los diferentes procesos se van a ir generando por otros procesos que estarán contenidos dentro de la guía del PMBOK. Además de tener 5 grupos de procesos, o estos 5 grupos de procesos se ordenan también de manera o se cruzan con 9 áreas de conocimiento, que son las que tenemos puestas aquí. El resultado final, pues es una matriz donde cruzamos grupos de procesos que estarían representados por los diferentes colores amarillo, rojo, azul que tenemos en la presentación, con las áreas de conocimiento: gestión del alcance, plazos, costes, incluso la de integración, que es la que va a dar soporte o va a armar a todo el proyecto.
Ahora, en capítulos posteriores, lo que iremos viendo, en detalle, iremos viendo cada uno de estos procesos que están contenidos en esta matriz y iremos viendo pues, entradas, salidas, resultados y herramientas que vamos a tener que utilizar para ir avanzando en el ciclo de vida del proyecto y conseguir ese resultado final que tenemos que entregar a nuestro cliente.